un podcast de Cooperativa. Para muchas personas, la matemática se aprende desde el miedo o la frustración. Pero, ¿y si el problema no fueran los números, sino las emociones con las que nos enseñaron a mirarlos? Es lo que conversamos con Claudia Vargas, doctora en didáctica de la matemática, sobre ansiedad matemática, nuevas formas de aprender y cómo poner la dimensión humana y emocional al centro del aprendizaje. Soy Emilia Aguilar y esto es Congreso Futuro. Bien, seguimos adelante, estamos en el Congreso Futuro, estamos en Cooperativa Ciencia, a través de cooperativaciencia.cl, también a través de nuestro canal de YouTube, aquí en el Centro Cultural Seina, que es un lugar donde te puedes cruzar con científicos, con investigadores y con robots. Estábamos aquí sentados y se pasea el robot del Duoc por atrás y más rato va a aparecer el de la Universidad Católica, la Santísima Concepción, en fin. Bueno, hablemos de uno de los temas que, atraviesa los últimos tres encuentros del Congreso Futuro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, imaginamos sistemas autónomos, prácticamente independientes, pero no es así, porque hay un trabajo humano que sostiene la inteligencia artificial. Detrás de esas tecnologías hay personas, hay un trabajo oculto, en muchos casos precarizado, en fin, que alimenta, corrige y mantiene sistemas que uno percibe como automáticos, ¿no? Bueno, nuestra invitada es argentina y su investigación se basa en cómo se generan datos de entrenamiento para el aprendizaje automático, trabajo digital, justicia algorítmica y ética de la inteligencia artificial, y va a estar en un rato más sobre el escenario del Congreso Futuro. Me refiero a Milagros Miceli, que es socióloga e informática y está aquí con nosotros en el estudio de Cooperativa Ciencia. Milagros, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos y todas. Gracias por acompañarnos, Milagros. ¿Cuál es la relación proporcional que hay entre la inteligencia artificial y la gente que trabaja en la inteligencia artificial? Bueno, la gente sin esta gente no existiría la inteligencia artificial. Así, no te puedo dar una proporción o la proporción es 100%, ¿no? La inteligencia artificial se sostiene 100% en el trabajo humano, que como vos bien decías, es muchísimo. Estamos hablando, según estimativos del Banco Mundial, de entre 150 y 430 millones de personas, cientos de millones de personas alrededor del mundo haciendo este trabajo, sosteniendo estos sistemas que el usuario termina percibiendo como completamente autónomos, cuasi milagrosos, ¿no? ¿Toda esa gente sabe que trabaja para la inteligencia artificial? Lo perciben, pero acá el chiste es que nunca se les informa bien para qué, ¿no? Y esto también es una queja constante. Bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Estoy creando algo lindo o estoy creando un arma, ¿no? Claro. Oye, es por eso, ¿cómo se manifiestan los sesgos también? Porque finalmente aquí estamos hablando de gente que no sabemos si sabe que está, digamos, en esto. Y además no es poca gente, son 400 millones de personas. Sí. Bueno, los sesgos, a mí mucho no me gusta hablar de sesgos porque parece que el sesgo fuera algo que es sin intención, ¿no? Que fue sin querer, y es algo que también, tenemos que reparar esto. El tema es, los datos siempre son sesgados porque los datos se construyen a partir de preferencias, lineamientos, intereses que vienen de las gigantes tecnológicas, que son quienes imponen qué tipo de productos quieren crear a partir de esos datos. Entonces, pareciera que el trabajador estos trabajadores de datos fueran quienes contaminan esos datos con sus sesgos, pero en realidad eso no sucede porque hay tanto control, tanta vigilancia, tienen unos targets, unas metas tan ceñidas, ¿no? Unas instrucciones súper ceñidas, entonces no llegan ellos a imponer, digamos, a usar su subjetividad con estos datos. Si hay sesgos o si hay, digamos, preferencias o lineamientos o puntos de vista muy específicos, ideologías muy específicas, son de los clientes, de quienes producen estos modelos. Sí, al final hay quienes sostienen que la inteligencia artificial más que nada nace y explota porque es un buen modelo de negocio, más que porque haya una utilidad, que la hay, digamos, pero de repente se convirtió en un buen modelo de negocio, ¿no? Exactamente, la IA vende, pero sobre todo vende el mito de la IA, ¿no? La IA que vende es la IA que nos muestran como te decía recién, maravillosa, milagrosa, totalmente autónoma, disruptiva. La IA que no vende es la que está basada en la explotación de cientos de millones de personas. Por eso esto se esconde. Ya, ¿y cuáles son los puntos ciegos en toda esta estructura, digamos, que tú das a conocer, que son estas 400 y tantos millones de personas que trabajan en datos y que entrenan estos sistemas?
Bueno, los puntos ciegos en general es esto, ¿no? Es la presencia, la mera presencia de estas personas, pero también cómo trabajan y también algo que a veces no se entiende muy bien, y es que esto no solamente se trata de solidaridad con trabajadores poco afortunados o no por preocuparse por estas personas, sino también que esto tiene un efecto fundamental sobre cómo se crean los conjuntos de datos que después van a definir cómo un modelo de inteligencia artificial va a percibir el mundo y qué va a reproducir sobre el mundo. Esto es fundamental, entonces esto es lo que hay que entender. ¿Y estas personas pagan algún costo, en tu criterio? Pagan un costo alto, especialmente con su salud mental, ¿no? Hay acá una prevalencia muy, muy grande de cuestiones de salud mental en esta población por la cuestión, bueno, la mera explotación, ¿no? Eso ya de por sí causa un estrés enorme en las personas, pero también cuando ellos y ellas se enfrentan con contenido que es perturbador, que es violento, ¿no? Cuando trabajan con esto es muy, muy difícil de procesar. Una polémica con Facebook, recuerdo, por efectivamente un centro de datos que tenían en el este de Europa, y donde empezó a verse afectada la salud mental de quienes allí trabajaban, que eran las personas que ven los contenidos antes de que se publiquen. Y ellos tenían acceso a un montón de cosas que no se publican nunca y que son realmente brutales. Entonces, como eran tercerizados, finalmente hubo ahí una, no sé en qué habrá terminado, no recuerdo bien si terminó bien o no, pero había una, ahí es donde se revela finalmente esta precariedad y la afección finalmente que sufren estas personas que trabajan, en este caso en redes sociales, pero bueno, es básicamente la misma estructura, digamos. Exactamente, sí, son las personas que hacen moderación de contenido. Esto a lo que te referís se llama moderación de contenido. Exacto, para redes sociales. La moderación de contenido es una forma de entrenamiento de IA, porque esto que ellos moderan y estas decisiones que toman sobre qué se modera y qué no, va también al entrenamiento de la IA, es una forma de etiquetado de datos. Son quienes más sufren de estas consecuencias, digamos, psicológicas, porque realmente el contenido que ven es terrible, lo más bajo, lo peor del ser humano, las violencias más horroríficas son lo que ellos moderan para que el usuario, para que nosotros y nosotras no tengamos que verlo realmente. Oye, Milagros, ¿hay alguna institución, entidad o empresa que sea lo suficientemente transparente en estos casos? Bueno, hay... Respecto de los datos, respecto del trabajo, respecto de todo. No, empresas, cuando hablamos de, digamos, las empresas que todos conocemos, las Big Techs, no hay ninguna que se salve, no hay ninguna que yo pondría del lado positivo de la balanza. Esto no quiere decir que no haya proyectos, voy a hablar de proyectos y no de empresas, que estén creando cosas maravillosas con la IA, y esto lo quiero aclarar. Mi lucha no es contra la tecnología, ¿no? La IA puede ser fantástica y beneficiosa en muchas áreas. El tema es el modelo de negocios, el tema es la explotación, el tema es la concentración de poder en manos de estas pocas empresas. Dame 2 líneas respecto de tu presentación en el Congreso Futuro, de qué es lo que vas a mostrar, cuál es la historia que le vas a contar a la audiencia. 2 líneas. Bueno, la primera es un poco exponer esta explotación que es poco conocida, este lado B de la inteligencia artificial, y la segunda, y esta acaba la segunda línea, es pensar qué podemos hacer, qué puede hacer cada uno de nosotros y nosotras con respecto a esto. Ya, eso es bien interesante, porque así como hay personas que no saben bien que están trabajando en datos para alimentar y entrenar inteligencias artificiales, nosotros los usuarios también podríamos hacer algunas cosas que podrían ayudar a esas personas y hacer que esto sea mucho más ético y más transparente. Así es que es interesante lo que pueda contar Milagros en un ratito más sobre el escenario del Congreso Futuro. Todavía hay tiempo de llegar, pero si no, congresofuturo.cl o el canal de YouTube de Congreso Futuro, ahí puedes ver la presentación de Milagros Miceli, y si no, después va a quedar alojada ahí, y si no, ve esta entrevista también, digamos. Es que, Milagros, muchas gracias, mucho éxito, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.